Bienvenidos a todos. Tenemos una entrevista que todos me habíais pedido. La hicimos en directo por las redes sociales, pero bueno, la vamos a tener que repetir para que todos la podáis ver a través del canal de YouTube y a través de las indicaciones que nuestra experta pues haga llegar a las personas que les interese. Con Loli Fernández Carou, graduada en Relaciones Laborales y máster en Prevención de Riesgos Laborales. Yo te doy la bienvenida, te agradezco por segunda vez que colabores en las grabaciones que hago, en las entrevistas que hago del Café de los Sueños. En estos momentos no podemos grabar para la emisora y lo hacemos de esta manera que, bueno, es la única que tenemos para poder llegar a los oyentes. Entonces, a mí me gustaría, primero de todo, resumir en que el trabajo ocupa un espacio central en nuestra vida. Y en estos momentos que estamos viviendo de gran alarma sanitaria, esta faceta de nuestra vida es importante que sepamos cómo se puede ver afectada. Porque el trabajo en general es nuestra fuente de ingresos principal y ahora la verdad es que puede que esté en peligro. Entonces, ¿cómo podemos garantizar nuestros derechos y qué tenemos que saber, Loli? Además de este valor, el trabajo es un espacio de relación y socialización muy importante. Pasamos al menos un tercio de nuestra vida trabajando. Por ello, lo que ocurre en esta esfera de nuestra vida es importante tenerlo presente también. Así que vamos a empezar con nuestras preguntas. Que la primera sería, en esta situación, ¿la empresa me puede decir que no venga a trabajar? Bueno, pues en primer lugar quería darte las gracias por invitarme a esta entrevista y por tener la oportunidad de poder colaborar en esta labor tan bonita que haces de comunicarte con los oyentes aún en momentos de alarma, buscando el ingenio al poder, otras alternativas. Muchas gracias a ti también, sobre todo. Muchas gracias a ti por participar. Como me decías, es verdad que es un momento difícil. Esta alarma social, esta alarma sanitaria, conlleva al final también una alarma social y el mundo del trabajo es muy sensible a esta situación. Como me decías, ¿puede la empresa decirme que no venga a trabajar? Pues a ver, pueden hacerlo, es decir, de hecho hay muchas actividades que se están viendo afectadas o que se verán afectadas en un futuro no inmediato porque la situación no hemos llegado al pico y pueden haber todavía más restricciones. Por lo tanto, puede que la empresa tenga dificultades para poder continuar su actividad y la tenga que suspender o la tenga que reducir. Esto significa que puede decirle a sus trabajadores y trabajadoras, a las personas que trabajan en esta empresa, que reduzcan y se adapten también a esta situación. Pero lo lógico, lo recomendable, lo deseable y lo que debemos decir a nuestros oyentes es que esa información intentemos siempre y exijamos o pidamos que sea por escrito. ¿Por qué? Porque hay muchas maneras de poder dejar de asistir al trabajo por este motivo y no tener la clasificación de por qué motivo no vamos a trabajar nos puede generar una situación de precariedad o de inseguridad jurídica que puede pues incluso provocar que la empresa tenga hasta argumentos válidos para despedirnos. Por lo tanto, hay que saber que la empresa es verdad que puede decir, porque ve afectada su actividad, no vengas a trabajar, pero debe decirnos bajo qué supuesto y debe decirnos por escrito durante cuánto tiempo o darnos indicaciones. Por escrito es muy importante, veo que lo has recalcado. O sea, sí, siempre por escrito las cosas sería lo recomendable, porque las cosas por escrito siempre dan una seguridad. Exacto, lo que pasa que es verdad que es un momento muy excepcional en el que las decisiones se están tomando de manera rápida, en el que, por ejemplo, pues yo qué sé, pues si trabajas en un comercio en el que hay un real decreto que dice que no puede abrir, pues ahí ya tenemos una causa del por qué no hay esa actividad, ¿no? Pero igualmente es muy saludable para todos que la empresa lo dijera por escrito y además dijera a qué fórmula se acoge de todas las posibles para suspender su actividad o qué decisiones toma y cómo en ese caso queda la posición de los trabajadores y trabajadoras. Esto sería lo ideal. La siguiente pregunta sería, ¿y si me dicen que se suspende la actividad porque no hay trabajo?
Claro. En ese caso, por ejemplo, si el planteamiento es la empresa va a continuar, la empresa tiene proyectos que quiere continuar, pero hay una situación excepcional, temporal, que tenemos en este momento, que es la obligación de seguir las recomendaciones para evitar la propagación del virus, y eso hace que sea incompatible la actividad, o por ejemplo, pues nuestra actividad haya salido en el Real Decreto de las actividades que dice que no se pueden realizar, en relación a comercios, y pues en ese caso la empresa estaría ante una situación que la ley prevé, que es una situación de fuerza mayor, que además el gobierno ya en su normativa nos ha dicho que inequívocamente, si las causas del descenso de la actividad en una empresa es por el coronavirus, se considera fuerza mayor. En esos casos, ¿qué hacen? Pues la norma nos permite que haya una situación temporal y flexible que se llama expediente de regulación temporal de empleo. Es un ERTE, que tanto lo estamos oyendo en los medios de comunicación, expediente de regulación temporal de empleo. Temporal, ¿cuánto tiempo? Pues en este caso durará el tiempo que dure esta alerta sanitaria, a partir de que se declaró el estado de alerta hasta que el gobierno diga que finaliza el estado de alerta. Este expediente de regulación temporal de empleo es el supuesto más adecuado y el que de alguna manera encaja mejor en estas situaciones. Es decir, porque realmente lo que está pasando es esto. No es que la empresa tenga pérdidas económicas porque el mercado tal o la gestión que haya realizado, porque no, es porque no puede realizar la actividad por una causa ajena a la gestión de la empresa y ajena a los trabajadores y ajena en general, bueno, pues en este caso ajena para todos. En ese caso, ¿qué pasa? Que los trabajadores y trabajadoras de esa empresa tienen que, bueno, el empresario tiene que decidir acogerse a esta situación, tiene que iniciar un trámite que se ha agilizado y que, bueno, pues tiene que presentar una documentación. En 5 días la inspección de trabajo tiene que decir si esa documentación es acreditativa de la situación, y luego la autoridad laboral, aquí en Cataluña, en la Generalitat de Cataluña, el Departamento de Treball, la autoridad laboral tendrá que autorizar ese expediente de regulación temporal de empleo. Una vez que se autoriza, ¿eso qué significa? Pues que los contratos de trabajo de todos los trabajadores fijos y temporales queda suspendido. Es decir, no hay la obligación de ir a trabajar ni hay la obligación del empresario de pagar el salario. El trabajador garantiza sus ingresos pasando a cobrar del desempleo, tiene que tramitar una prestación por desempleo, y esa situación durará el tiempo que dure la situación de fuerza mayor, en este caso, pues el estado de alarma. Pero que en realidad no sería un desempleo, sino que sería por fuerza mayor, se acogen, ¿no?, al desempleo. Claro, exacto, sin ser un desempleo. Quiero decir que su contrato seguiría vigente. Temporal, claro. Por eso, como es una... Claro, su contrato sigue vigente, está suspendido y se volverá a activar en el momento en el que finalice la situación de alarma. ¿Qué pasa? Que ha habido una norma que ha sacado el gobierno ahora, bueno, ayer entró en vigor, que son un paquete de medidas importantes. Entre ellas hay una parte destinada a los trabajadores que tiene que ver con los derechos durante la situación de la suspensión temporal del contrato. Y, por ejemplo, aquellas personas que, imagínate, no tuvieran derecho por cotizaciones a cobrar el desempleo, sabes que tenemos que tener al menos 12 meses cotizados para poder cobrar la prestación. Bueno, pues aquellas personas que no tuvieran 12 meses cotizados igualmente podrían cobrar la prestación por desempleo. Es decir, no sería todos los trabajadores que están en el expediente de regulación, todos sin excepción, cobrarían del desempleo. No se va a pedir que haya cotización anterior. Vale, si una persona, una pregunta que te quiero hacer, si una persona, por ejemplo, hubiera tenido un contrato de 6 meses, ¿no?, y justo le acaba en el mes de marzo, que es mientras está pasando lo de coronavirus, ¿qué pasaría? Porque esa persona, si no ha cotizado los 12 meses y el contrato se le ha acabado a los 6, no se puede acoger a un paro. Yo espero que esto se solvente en los próximos días en otro bloque de medidas. Ahora se habla de estas medidas solo para los que se acogen a un expediente de regulación temporal del empleo, en estos supuestos. Pero claro, ahí se da una situación de discriminación. Hay una situación de contexto que no va a permitir que esa persona que se le acaba, imagínate, el contrato hoy,
pues a partir de mañana se pueda poner a la búsqueda activa de empleo, porque es que no hay empleo, no puede por la situación de Exacto, alarma. Por lo tanto, exacto. sería una situación que para mí sería asimilable y que espero que los sindicatos y la patronal pues convenzan a la administración, al gobierno, de que debe asimilar esta situación, porque sería un colectivo que no ha quedado protegido. Todos Exacto. aquellos que durante la situación de alarma están en situación de desempleo deberían poder cobrar la prestación. Otra de las características que tiene cuando hay un ERTE es que ese desempleo que tú estás cobrando durante ese periodo que dura en este caso, vamos a ceñirnos a nuestro supuesto, el estado de alarma, ese tiempo del desempleo no es un tiempo que vaya a descontar del periodo de desempleo que pudiera tener reconocido o pudiera reconocérsela a esa persona más adelante. ¿Qué significa? Significa que si la empresa decide hacer un ERTE por este motivo, todos los trabajadores cobrarían el desempleo y la empresa se compromete a mantenerles, una vez que finalice la situación de esta temporal, a mantenerles el empleo durante al menos 6 meses. Imagínate que cuando pasa 6 meses y un día la situación no va bien y los despide, esos trabajadores cobrarían una prestación por desempleo como si empezara a contar desde ese momento, desde el minuto cero sería cuando les despidan más adelante. Este tiempo que han cobrado ahora no va a consumir de la prestación de desempleo que pueda tener cualquier persona acreditada. Sabes que se van acumulando Sí, sí, la sí, prestación sí. de desempleo, pues esta no consumiría, es decir, no descontaría del desempleo individual de cada persona porque es una situación sistémica y del conjunto. Ujú, Y ujú. luego para las empresas, pues supone que durante este tiempo, como medida excepcional, el gobierno ha autorizado a que los trabajadores que estén en un expediente de regulación temporal de empleo, en un ERTE, pues si la empresa no tiene más de 50 trabajadores, la empresa no tendrá que abonar cotizaciones a la seguridad social de la parte patronal. Y si la empresa tiene más de 50 trabajadores, pues tendrá que abonar solo el 25%, el 75% lo abonará el Estado. Esto lo que permite es que las empresas puedan recuperarse y durante esta situación de alerta, pues claro, que la empresa tiene que mantener algunos pagos, pero no va a tener ingresos. Por lo tanto, bueno, pues es una manera para favorecer que las empresas puedan aguantar esta situación y cuando finalice el proceso puedan retomar la actividad e impulsar la economía y mantener los Ujú. puestos de ¿Y qué trabajo. pasaría si, por ejemplo, te dicen que cojas vacaciones? Bueno, si te dicen que cojas vacaciones es una opción, es decir, la empresa a lo mejor no puede argumentar que tiene causas económicas y descenso de los ingresos por esta situación bueno, pues le plantea coger vacaciones a una persona. Esta opción solo es posible si las dos partes están de acuerdo. ¿Qué quiere decir? Que las vacaciones, el Estatuto de los Trabajadores ya dice que no pueden ser impuestas por el empresario, tienen que ser acordadas entre los trabajadores, entre los trabajadores y la empresa, fijadas con al menos, si no hay acuerdo, pues fijadas con al menos 2 meses de antelación, con lo cual sería una opción que el empresario ahora no podría obligar legalmente, ¿eh? Todo esto digo que, Ujú. claro, luego pueden pasar muchas cosas, el empresario puede hacer y si las personas no reclaman, pues Claro, queda claro, hecho, ¿no? claro. Pero bueno, que legalmente las reglas son estas, ¿no? El empresario no puede imponer las vacaciones, tiene que ser acordadas. Entonces, Ujú. si ¿Y la qué persona está pasaría de si una acuerdo, persona es una persona de riesgo? si es una persona de riesgo, es un tema que no está resuelto. De hecho, los protocolos que hay de atención, por ejemplo, para habilitar la posibilidad de un aislamiento por un riesgo de contagio, como es un supuesto nuevo, ¿no? Que se ha establecido en una norma especial, pues no hay nada previsto para las personas de riesgo, es De decir, que riesgo. personas que puedan ser inmunodeprimidas, que tengan, bueno, pues yo qué sé, pues que estén a lo mejor con un tratamiento con un inmunodepresor, que hay Ujú, muchas personas que, ujú, que diariamente, pues, o durante periodos largos están haciendo ujú, este tratamiento. Bueno, pues en ese caso no hay un protocolo claro que diga qué hay que hacer. En este ujú. momento se está recurriendo a
la habilidad y el conocimiento de los servicios de prevención, que pueden hacer informes que adaptan condiciones de trabajo a estas personas para garantizarles una situación segura muy concretamente para esas personas que tienen una especial sensibilidad. O luego en algunos casos pues se está viendo pues pues el buenismo o la buena gestión cercana de los centros de salud, de los ambulatorios, que a pesar de que no es una opción de las que tienen en su protocolo para seguir, pues bueno, pues a esta persona la protegen con una baja de otro tipo, una baja laboral de otro tipo, ¿sabes? Pero desafortunadamente han sido uno de los olvidados en la gestión de esta crisis y no se ha resuelto, y espero que sea una medida que en breve se implemente por parte del gobierno, porque están en tierra de nadie, no está resuelto. Sería, y si me da miedo ir a mi trabajo por el riesgo de contagiarme, ¿qué pasaría? Bueno, está claro que en esta situación uno de los protagonistas está siendo el miedo. Se está intentando combatir con la información, pero al final estamos llegando a una saturación de información y yo no sé si está siendo una buena herramienta. Hay muchísima alarma y muchísimo miedo instalado en la población. De hecho, pues, un ejemplo es el tema del uso de las mascarillas, que está claro que estamos dejando de aplicarlas donde tocan y las está llevando gente por la calle que no tiene mucho sentido. Ante esta situación yo creo que lo mejor es ir a una fuente de información fiable y hay que ver cuáles serían exactamente los riesgos que hay en nuestra empresa. ¿Quién es esta fuente de información fiable? Los servicios de prevención. En las empresas hay servicios de prevención, sean propios o sean ajenos. Si es una empresa pequeña, tiene empresas externas que son especializadas en este tema y lo suyo sería que hablarais con el empresario, le transmitierais vuestra preocupación de en qué momentos creéis que existe el riesgo o la posibilidad de contagio o esa situación que os preocupa y os da miedo. Buscar juntos la información necesaria para tomar las mejores decisiones, y aquí se trataría de consultar al servicio de prevención para ver qué nos dice, si se pueden mantener en nuestro trabajo las condiciones que ahora en este momento, las restricciones o las recomendaciones que nos da el Ministerio de Sanidad, que son distancia de 2 metros, higiene de manos, todas estas recomendaciones, y conjuntamente, si realmente existe un riesgo, pues el empresario tendría que suspender la actividad. Hablaríamos a lo mejor de la posibilidad de un ERTE, de la posibilidad de una reducción de jornada, de modificar el trabajo, de plantearnos teletrabajar o hacer otra actividad, pero lo primero es verbalizar que tenemos esta inquietud y este miedo, decir exactamente dónde se da, en qué momentos vemos el riesgo y buscar con el empresario la información en una fuente fiable, y son los servicios de prevención. Vale. ¿Y si no pudiera trabajar porque he de cuidar de mi familia? Mira, esta es una situación que ha previsto también la normativa, este Real Decreto especial que presentó el Gobierno el martes y que entró en vigor ayer. Se puede pedir, si la empresa continúa con su actividad y hay una persona que tiene dificultades de conciliar con sus necesidades extralaborales, de cuidar de su familia y tal, se puede pedir un permiso no retribuido, o se puede pedir antes de un permiso una adaptación de la jornada. Por ejemplo, pues yo qué sé, pues tenemos que cuidar a nuestra madre y somos 2 hermanas, pues yo me pido trabajar de mañana y mi hermana de tarde, y así una está por la mañana. Organizarse los turnos. Exacto, a veces no significa dejar de ir a trabajar, con lo cual en este caso sería sin ingresos económicos, o sea, si no voy a trabajar por razones no cobraría, pero sí a lo mejor poder llegar a un acuerdo de horario. Un ajuste de horario y de jornada. En ese caso, la norma lo que dice es que si en estos momentos la decisión está en manos de la trabajadora o el trabajador. Es decir, que cuando hay una situación de este estilo, la persona trabajadora podría pedirle a la empresa una reorganización, un ajuste de la jornada. Haría una propuesta concreta de así es como a mí me iría bien ajustar la jornada, y el empresario tendría que
asumirla, y si no la asume, pues justificarlo e intentar llegar a un acuerdo, y en caso de que no, pues decidirá la autoridad laboral. Ajá. Pero que en definitiva es una medida posible. Y la otra es a lo mejor reducir una parte pequeña de la jornada con la consecuente reducción del salario, o la reducción total de la jornada, si fuera posible, Creo si que fuera tengo necesario. síntomas que tendría que hacer. Bueno, la semana pasada el Gobierno publicó una norma especial para poder asimilar las situaciones de bajas relacionadas con el coronavirus a una situación de accidente de trabajo. No quiere decir que sean accidentes de trabajo, pero sí lo que pretendía el Gobierno era que la pérdida económica que tenemos cuando tenemos una baja por una causa común, sabes que los 3 primeros días no cobras, luego cobras solo el 60%, en el caso del accidente de trabajo cobras desde el primer día el 75%, y en la mayoría de convenios colectivos incluso puedes tener una mejora que cobres hasta el 100%. Por lo tanto, para evitar que esto fuera un freno para que algunas personas, ante la sospecha, no se plantearan quedarse en casa y hacer el aislamiento que nos dicen los protocolos médicos, pues lo que ha hecho esta norma es asimilar esta situación, y si una persona cree que tiene síntomas, tiene no que ir al centro de salud, sino llamar al 061, y a partir de ahí, si se da la situación, se pueden producir varios supuestos: que vengan a visitarlo a casa, que a partir de ahora van evolucionando tanto los protocolos y cambian cada 2 o 3 veces, Claro. que ahora no sabría cuál es Estar el un poco actual. al día y estar informados. Claro, pero le harían la baja con efectos retroactivos, y por esta contingencia, es decir, cobrarían como mínimo el 75%. ¿Esto del teletrabajo qué es? Así Sí, resumido, ¿qué es lo del trabajo, lo del pues mira, teletrabajo? de entrada ahora en este momento es el protagonista de la flexibilidad en las empresas para hacer frente a esta situación. El gobierno lo ha Es un poco situado, lo que estamos haciendo tú y yo ahora. claro, el gobierno lo ha situado como la medida prioritaria de las empresas. De hecho, si una empresa puede hacer teletrabajo, no le va a autorizar un ERTE, ¿sabes? No le va a autorizar. Por lo tanto, es una medida que, a pesar de que la ley en este momento dice que es voluntaria para aceptarla por parte de los trabajadores, la norma el espíritu de la última norma que ha publicado el gobierno es que va a ser la medida por excelencia, y que el empresario debería implementarla en el máximo de casos posibles, y que, bueno, pues de alguna manera, como es tan excepcional, dice, ahora no lo podemos regular porque estamos en esta situación de emergencia y se podría hacer sin que el empresario evalúe el riesgo, haga no sé qué, es decir, implementarlo de manera ágil y rápida, pero que yo creo que es una medida, el teletrabajo es algo que ha llegado con esta crisis con fuerza, y que cuando acabe la crisis se quedará como una forma de trabajo más habitual de la que tenemos ahora. Incluso para nuestros hijos en los colegios. Sí, Es decir, igual, para la igual. ¿Y si educación. después de la alarma me despiden? ¿Esto sería legal? Si se ha producido la alarma se ha decretado ya el estado de alarma, y hay un despido que tiene su causa en que no hay actividad, es decir, que no, ese despido no es un despido legal y sería catalogado como un despido improcedente. Es decir, que el empresario no puede encontrar aquí una causa legal de despido. ¿Qué tendría que hacer? Si no puede continuar la actividad porque hay esta situación, tendría que ir a un ERTE, o tendría que ir a la suspensión del contrato, pero no a la extinción. No debería despedir. Y si despide por esta causa, en principio es una causa no legal, y si no se reclama, pues la persona pasaría a cobrar el desempleo y finalizaría su relación laboral, pero si reclama sería una situación de despido improcedente, y el empresario estaría obligado o a readmitir o a indemnizar. En fin, hemos llegado al final de todas nuestras preguntas. Creo que nos quedan muchas preguntas que hacer en el tintero. La ley irá modificándose continuamente estos días. Así que yo te invito a que por favor sigas informándonos de todo lo que está aconteciendo para el trabajador, para el empresario, porque estamos en un momento complicado a nivel mundial, y ahora no hay nada que se quede quieto. O sea, todo está en continuo movimiento. En continua evolución, sí, sí. Y tenemos que ir viendo, con lo cual nuestra experta en relaciones laborales, Loli Fernández, la emplazamos para otro día, si puede ser, y que nos siga explicando a todos pues
bueno, cómo va evolucionando todo esto. Darle las gracias por su intervención y nada, la esperamos próximamente. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros y mucho ánimo. Gracias. Adiós. Venga, hasta luego.